¿Es Juan Gabriel en verdad el mejor artista de todo México? Pues sí, güey, no mames. Fue criticado por su forma de vestir, de hablar y hasta de cantar. Incluso hasta lo repudiaban por su orientación sexual. Es Juan Gabriel. Dicen que es gay. Juan Gabriel es gay. ¿A usted le interesa mucho? Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo. Y aún con todo, logró convertirse en el ícono más importante y querido de todo un país. Se convirtió en el Divo de Juárez. Además de todo esto, fue el primer artista popular mexicano en presentarse y vender boletos de entrada en un recinto tan único e importante como el Palacio de Bellas Artes. Un recinto reservado solo para lo más refinado de las artes y la sociedad, logrando así que la gente lo reconociera por su elegancia y su porte, tanto al cantar como al andar y vestir. Y aún con todo, nació sin un apellido que lo proteja, un hogar estable y con un destino que desde el inicio parecía estar en su contra. Imagina crecer en un internado lejos de tu madre, con el estigma del abandono, pero con una voz interna que no se calla, que insiste en cantar, en escribir y en literalmente sobrevivir. Hoy vamos a contar la historia de Juan Gabriel, todavía no del mito, primero del niño que logró convertirse en el ícono más importante de todo un país. Así que si te gusta la música, pues quédate, ve por un agua de pitaya, unos chicharrones preparados que estás en Mister, y comenzamos. Quédate hasta el final porque entender su infancia y juventud cambia por completo la forma en la que escuchamos canciones como Amor Eterno, Querida o Hasta que te conocí. Juan Gabriel nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán, con el nombre de Alberto Aguilera. Fue el menor de 10 hermanos en una familia marcada por la pobreza extrema. Sí, amigo, 10 hermanos. Había una probabilidad prácticamente nula de que alguno de esos lograra ser, aunque sea un profesionista. Su padre, Gabriel Aguilera, trabajaba en el campo. Se dice que un día, al provocar accidentalmente un incendio en la quema agrícola, fue señalado como responsable del desastre. La culpa, la presión social y el miedo de aquel incidente lo llevó a sufrir una crisis mental severa y después de esto fue internado en un hospital psiquiátrico donde pasaría el resto de su vida. Después de esto nadie volvió a saber nada del papá de Juan Gabriel. La teoría más acertada dice que probablemente el señor terminó muriendo en ese lugar. Pero no todo fue malo, porque se teoriza que de este trágico suceso Juan Gabriel se inspiró para escribir la canción de Sol a Sol. Su madre, Victoria Valadez, quedó sola, sin recursos y con varios hijos que alimentar. Buscando trabajo, decidió mudarse a Ciudad Juárez, Chihuahua, una ciudad fronteriza, dura y hostil. Pero la pobreza no dio tregua. Cuando Alberto tenía alrededor de 5 años, su madre tomó una de las decisiones más dolorosas de su vida: internarlo en la escuela hogar para menores. El internado era estricto, frío y muchas veces cruel. Allí Alberto se sentía abandonado. Él mismo contaría años después que ahí conoció la soledad más profunda de su vida. Sin embargo, también fue donde descubrió algo que lo salvaría. Un maestro llamado Juan Contreras notó que el niño tenía un oído excepcional. Le enseñó música, a tocar instrumentos y a confiar en su talento. Juan se convirtió en una figura paterna y protectora para el niño. En honor a él y a su padre ausente, Alberto uniría ambos nombres para crear su identidad artística: Juan Gabriel. Esa es una historia de origen brutal. Este niño empezó a componer canciones, pero no simplemente eran letras, y ni tampoco eran canciones, era prácticamente la historia de su vida. Después de 8 años en el internado, optó por escapar cuando cumplió los 13 años de edad. Al salir de este lugar, vivió por un tiempo con Juan Contreras y juntos se dedicaron a vender en la calle artesanías de madera, mimbre y hojalata, mismas que ambos fabricaban. Y después de casi 10 largos años, cuando Juan Gabriel tenía 14, terminó regresando a Ciudad Juárez con su mamá y su hermana. Al salir del internado, Alberto era un joven sin estudios formales, sin dinero y sin una familia que pudiera sostenerlo, pero tenía algo muy claro: quería vivir de la música. En Ciudad Juárez comenzó a cantar en los bares, camiones, restaurantes y prácticamente cualquier lugar donde alguien estuviera dispuesto a escucharlo. A veces le pagaban con comida, otras veces únicamente con indiferencia. Dormía donde podía, caminaba kilómetros, era rechazado constantemente por las disqueras que no veían ni una pizca de futuro en un joven pobre, con una imagen poco convencional y canciones demasiado emocionales. En 1968,
Con el nombre artístico de Adán Luna, emprendió un viaje incierto por distintas ciudades de México y algunas en Estados Unidos. Su objetivo era claro: encontrar una oportunidad real dentro del mundo de la música. Sin embargo, la respuesta fue el silencio. Los escenarios no se abrieron y el éxito que imaginaba simplemente no llegó. 3 años después, en 1971, tomó una de las mejores decisiones de su vida: cambiar su nombre artístico a Juan Gabriel. Curiosamente, casi por obra del destino, este nombre sería su boleto de entrada para poder posicionarse en la industria musical. Y claro, la identidad con la que presentaría su álbum debut, El Alma Joven, que finalmente pudo captar la atención que tanto necesitaba como artista. La apuesta funcionó de inmediato. La canción No Tengo Dinero se convirtió en un éxito rotundo, alcanzando el primer lugar en popularidad y colocándolo por primera vez en el centro de la escena musical. El impacto fue tal que el tema llegó incluso a ser grabado en idioma japonés, algo impensable para un artista mexicano y que apenas estaba debutando. Y aparte de esa época. Aunque también fue por estas fechas que ocurrió uno de los incidentes más conocidos de Juan Gabriel. Pues se dice que Juan Gabriel fue encarcelado injustamente en el famosísimo Palacio Negro de Lecumberri, acusado de robo sin pruebas. Pasó casi 1 año y medio en una de las peores prisiones de todo México. Ahí sufrió violencia y abandono, pero también comenzó a componer canciones y a cantar para otros reclusos, hasta que su talento llamó la atención del director del penal. Tiempo después, Juan Gabriel logró salir de la prisión y comenzó a consolidarse dentro del género de la balada, lanzando canciones como Me he quedado solo, 1, 2 y 3 y Me das un beso, No se ha dado cuenta y Será mañana. Esta última lo llevó a participar en el Festival OTI, donde aunque no obtuvo el triunfo, fue el único tema que logró despegar con fuerza en la radio ese año. Tiempo después, Juan Gabriel comenzó a posicionarse en el género de la balada. En 1974 dio el primer giro importante de su carrera, presentando su primer disco de música vernácula mexicana, acompañado por nadie más que el Mariachi Vargas de Tecalitlán. El sencillo Se me olvidó otra vez no solo le otorgó reconocimiento como intérprete, sino que lo catapultó a la popularidad en toda Latinoamérica, convirtiéndose con el tiempo en uno de los temas rancheros más emblemáticos de su repertorio. Desde entonces, su crecimiento fue imparable. Sus discos comenzaron a sonar constantemente en la radio latinoamericana y tanto él como los artistas que interpretaban sus canciones dominaban los primeros lugares de popularidad. En los siguientes 7 años grabó más de una decena de álbumes, entre baladas y rancheras, llegando a colocar 4 o más canciones simultáneamente en las listas, ya fuera en su propia voz o en la de otros intérpretes. Su proyección internacional comenzó con un viaje a Venezuela, donde fue recibido incluso por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, confirmando que su música ya había cruzado fronteras. El éxito de Juan Gabriel fue prácticamente absoluto. Ya no únicamente era interpretado por artistas emergentes, también era interpretado por artistas que tenían un posicionamiento absurdo en la industria musical, consolidándolo no únicamente como uno de los mejores intérpretes de México, sino que también como uno de los mejores compositores de toda habla hispana. Entre mediados de los 70 e inicios de los 90, Juanga comenzó una breve carrera actoral, realizando un total de 5 películas. En esta primavera, Nobleza Ranchera, El Noa Noa, Es mi vida y Del otro lado del puente. Quizás intentando replicar un poco la carrera musical de Pedro Infante en el cine de oro mexicano. Y si quieres saber un poco más sobre esto, pues te dejo por acá o por acá un video en donde hablo más a profundidad sobre esto. Con el disco Recuerdos, grabado en Inglaterra, comenzó un éxito brutal por parte de Juanga. He venido a pedirte perdón, con tu amor, me vuelve a enamorar, literalmente era éxito tras éxito. Algo nunca antes visto por un mexicano. Y es que esto es algo muy importante en la historia musical mexicana. Recordemos que por ahí de los 40 había como que un enfrentamiento, una rivalidad entre Pedro Infante, que era mexicano, y Frank Sinatra, que era de Estados Unidos. La única y gran enorme diferencia que había, no de talento, era que Sinatra tenía toda la potencia que traía Hollywood consigo. Y en México apenas estaba surgiendo lo que era el cine de oro mexicano, por lo cual no podía otorgarle ese marketing que Hollywood sí le daba a Frank Sinatra. Y es por eso que Pedro Infante, entre muchas comillas, digamos que no pudo dominar más allá de México y Latinoamérica.
cosa que Frank Sinatra sí hizo. Pero por primera vez en la historia de México había alguien que estaba logrando dominar no únicamente el mercado mexicano, latino y estadounidense, sino que también hasta el europeo. Y es que Juanga también apadrinó a muchos artistas, ayudando a impulsar su carrera. Entre ellos tenemos a Angélica María o Rocío Dúrcal, que incluso ganó el Grammy, y es que específicamente la alianza con Rocío Dúrcal ayudó a que el divo se pudiera acercar al público europeo, ampliando aún más el alcance de su música, pero lo que venía después fue simplemente la cúspide de todos los conciertos que han habido y van a haber en México. Juan Gabriel inició los años 90 con las históricas presentaciones en el Palacio de Bellas Artes, en mayo de 1990, acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección de Enrique Patrón de Rueda. El concierto, impulsado por María Esther Pozo de Limba, generó fuerte polémica, porque un cantante popular se presentaría en el principal recinto cultural del país, lo que incluso provocó cartas de protesta, pero todo esto contó con el respaldo de Víctor Flores Olea, el entonces titular de Conaculta, quien anunció que las ganancias serían para la orquesta, además de que Juan Gabriel donó una suma importante, y finalmente el evento se logró, y evidentemente fue un rotundo éxito. Asistió el presidente Carlos Salinas de Gortari y el ambiente fue calificado como apoteísco por Carlos Monsivas. Casi todos los mexicanos conocemos este suceso tan importante, pero ¿por qué es tan relevante? ¿Por qué Bellas Artes es tan exclusivo y no cualquier artista se puede presentar en él? El Palacio de Bellas Artes se construyó como un proyecto de Estado para mostrar que México era una nación moderna, culta y a la altura de las grandes capitales del mundo. La idea nació durante el Porfiriato, época en la cual Porfirio Díaz quiso hacer hasta lo imposible para que México sea visto como un país a la altura de las grandes potencias del mundo. Con esto se planeaba conmemorar el centenario de la independencia en 1910 y reemplazar el antiguo Teatro Nacional por un edificio monumental dedicado a la ópera, la música sinfónica, el ballet y el teatro, es decir, a las llamadas Bellas Artes. Es por eso que todo este suceso toma gran relevancia en la historia musical mexicana. Y aunque normalmente las personas conocen a este momento como la primera vez que la música popular mexicana se presentó en Bellas Artes, lo cierto era que tiempo antes ya había uno que otro artista que se había presentado también. Sí, Pedro Infante participó en un homenaje póstumo a Lucha Reyes, y ese acto sí se realizó en el Palacio de Bellas Artes tras la muerte de ella en 1944. Lucha Reyes fue considerada la creadora del canto bravío ranchero y su fallecimiento tuvo tal impacto que el Estado organizó un acto luctuoso en el máximo recinto cultural de México, algo excepcional para una cantante popular en esa época. Entonces, si ya se había presentado un número así anteriormente, ¿por qué las personas estaban tan en contra de que Juan Gabriel se presentara? Aquí te dejo mi opinión. Si tú tienes otra, escríbelo por acá en los comentarios que yo te voy a estar leyendo. Para empezar, Pedro Infante no se presentó en Bellas Artes como artista principal ni ofreció un concierto propio. Su presencia fue como invitado en un homenaje fúnebre, un acto solemne, institucional y extraordinario, no un espectáculo musical programado. El centro del evento era honrar a Lucha, no legitimar la música popular como propuesta artística permanente dentro del recinto, mientras que Juan Gabriel se presentó en vida, con fechas vendidas al público, como artista central, con un repertorio propio y bajo un programa oficial del INMA, evidentemente acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional. Y es que no es solo eso, recordemos que el Palacio de Bellas Artes se creó únicamente para atraer a lo más top de la música mexicana. Desgraciadamente, esta perspectiva también traía consigo un ya marcado elitismo que en una sociedad como lo es México ya es muy conocida y hasta casi que nos acostumbramos a ella. Y esto, sumado a todas las controversias que Juan Gabriel acarreaba, como su supuesta homosexualidad o que el mariachi no era música digna para este sitio, fueron excusas que se daban para que el divo no se presentara en este lugar. Aunque bueno, ya todos sabemos qué fue lo que pasó al final. Después de esto, la fama de Juanga no hizo nada más que despegar. En el año 2000 llenó un zócalo entero, reuniendo a más de 350,000 personas en un solo recinto, llenó auditorios nacionales y tiene el récord con el concierto más largo,
justamente también en el Zócalo, cantando durante poco más de 7 horas continuas. Pero yo creo que lo más mágico de Juan Gabriel es que pudo dar un pedacito de México a prácticamente todo el mundo. Y en casi cualquier lugar en donde tú pongas el mariachi o donde tú pongas Juan Gabriel, las personas van a escucharlo y van a decir, güey, esto es Juan Gabriel. Esto es México, esto me suena a México. Logró que reconocieran al mariachi como una presentación al mismo nivel de una ópera, enorgulleciendo a todo un país, porque la música que escuchaban en la calle, en las casas, en los ranchos, ahora se iba a presentar en un teatro lleno de personas. ¿Cómo fue que esa persona que vivió en un internado, que estuvo preso en una de las peores prisiones de México, salía al escenario con una enorme sonrisa y con esa música tan alegre? Ahora entendemos de dónde sale la tristeza de Amor Eterno. Quizás tras las rejas de Lecumberri, lo único que lo reconfortaba era saber que afuera de esa prisión existía un lugar en donde el sol brillaría para él, y por eso escribió Buenos días, señor sol. Desgraciadamente, a mitad de su gira México es todo en USA, Juanga tuvo que decir adiós a este mundo, dejándonos un domingo 28 de agosto del año 2016. Y nada, banda, espero que les haya gustado mucho el video. Recuerden, le pueden dar like, suscribirse, comentar, compartir. Es el primer video del año. Espero que hayan tenido un muy feliz inicio de año. Ya llevamos el primer mes, faltan 11. Y pues nada, amigos, aquí viene un pequeño spam. El pasado 21 de enero, miércoles, publiqué mi primer álbum, bueno, mi primer EP, que se llama Tú y Otra Vez. Pueden ir a escucharlo en Spotify, en Deezer, en Apple Music, en YouTube Music, en mi canal oficial de YouTube, Freddy Góngora. Les voy a dejar el link por acá abajo. Igual, si ustedes entran al perfil de Mr. E y van al apartado de links, van a encontrar todos los links de mis redes sociales, de TikTok, de Instagram, de Spotify. Por supuesto, vayan a Spotify a escuchar mi música y también de mi canal oficial de música. Y nada, amigos, si lo van a escuchar, déjenme por acá su opinión. Y si les gustó también este video, déjenlo por acá. Si tienen alguna idea de qué otros videos podemos subir, los voy a estar leyendo